ocasión vamos a tratar el estudio de una herramienta importante en la interacción eléctrica. Se trata de la ley de Gauss o teorema de Gauss, que establece que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada en su interior. Esa constante de proporcionalidad es la inversa de epsilon sub 0 y matemáticamente se puede expresar mediante esta expresión que tenemos en pantalla. Vamos a dedicar un tiempo a trabajar sobre ambas partes de esta igualdad. En primer lugar, ¿qué es un flujo? Un flujo de un vector indica la cantidad de líneas de campo eléctrico, en este caso estamos estudiando el campo eléctrico, en general la cantidad de líneas de ese vector que atraviesan una superficie. Si tenemos una carga positiva y establecemos una superficie cualquiera, una superficie cerrada cualquiera, el flujo indica la cantidad de líneas de campo que atraviesan esa superficie. En este caso vamos a tener un flujo positivo, puesto que las líneas salen de la superficie. El resultado neto es que salen líneas de esa superficie. Cuando tenemos una carga negativa, establecemos una superficie cualquiera, vemos que en esta ocasión hay un flujo neto, hay una cantidad neta de líneas de campo que atraviesan, que entran hacia dicha superficie cerrada. Veamos un pequeño ejercicio que nos pide calcular cuál es el flujo de campo eléctrico a través de diferentes superficies. En esta distribución que tenemos, con dos cargas, una positiva y una negativa, y en la cual hemos dibujado las líneas de campo. Los valores son 2 microcoulombios menos 2 microcoulombios, y vamos a ver primero, en este caso, en estas dos superficies, la superficie 1 y la superficie 2. El flujo a través de la primera superficie será igual a esta integral del producto escalar del campo por los diferenciales de superficie, pero será mucho más sencillo ir a la segunda parte de la igualdad, es decir, aquella que nos dice que ese flujo es igual a la carga encerrada en el interior partido de epsilon sub 0, es decir, en el caso de la superficie 1 será 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, el valor de la carga que hay dentro de esta superficie azul. Dividimos por la constante, por la permitividad dieléctrica y obtenemos el valor del flujo, la cantidad de líneas. Fijémonos que lo estamos midiendo en newton partido de coulombio, campo eléctrico, multiplicado por metro cuadrado, superficie. Campo por unidad de superficie. Si nos vamos a la segunda superficie, la que tenemos en naranja, podremos ver que en este caso el flujo me sale un valor negativo. Claro, la carga Q2 es negativa. Este resultado indica que hay una cantidad neta de líneas que entran en esta superficie. Hagamos otras dos superficies más. La superficie 3, si nos fijamos en la superficie 3, no hay ninguna carga en el interior. Es decir, el flujo va a ser 0, lo cual es coherente. Todas las líneas que entran en la superficie también salen. No hay ninguna que nazca o que muera dentro de esa superficie 3. Así, por tanto, el flujo neto, la cantidad neta de líneas de campo que atraviesan, va a ser 0. Las que entran son iguales que las que salen. Y algo parecido pasa en el caso 4. Cuando yo sumo ambas cargas, la suma total Q sub 3 más Q sub 4 va a ser 0 y el flujo neto, por tanto, va a ser 0. Tal y como vemos la distribución de líneas de cargas, salen líneas por una parte, entran líneas por otras, pero todas las que salen vuelven a entrar y viceversa. Vamos a trabajar ahora sobre el concepto de flujo en sí, sobre la parte geométrica, la evaluación de esta integral
que tenemos en la pantalla. De entrada diremos que las superficies de Gauss son superficies cerradas, pero vamos a comenzar viendo el flujo sobre una superficie que no es cerrada. En este caso, cuando la superficie no sea cerrada, no deberemos poner este simbolito redondeado a la integral. Vale, pues un vector de superficie representa a una superficie. En este caso suponemos una superficie pequeña, un elemento diferencial, que por tanto se representa por un vector diferencial de superficie. A la vez este vector se puede expresar como su módulo, que es el valor de la superficie propiamente dicho, por un vector unitario en esa dirección. Bien, pues lo que vamos a hacer es ver el flujo a través de esta superficie de un vector campo eléctrico, es decir, evaluar este vector a través de la superficie, pues un vector como este que estamos dibujando, un campo eléctrico uniforme que atraviesa la superficie. Y digo uniforme porque vamos a distinguir dos casos, cuando el campo eléctrico es uniforme y cuando no lo es. Bien, lo que tenemos dentro de la integral es un producto escalar del campo eléctrico E y los vectores diferenciales de S. Lo primero que tenemos que hacer es resolver ese producto escalar. Recordemos que un producto escalar es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Si además el campo eléctrico es uniforme, es decir, es igual en módulo y en dirección a lo largo de toda la superficie, tanto el campo eléctrico como el coseno podrá salir de esa integral. Y una integral de diferencial de superficie será el valor de la superficie propiamente dicha. Por otra parte, si vamos a evaluar, a calcular el flujo de un campo eléctrico que no es uniforme, en este caso no hay gran cosa que podamos hacer salvo ver cómo es ese campo eléctrico en cualquier punto de la superficie, desarrollar este producto escalar diferencial a diferencial e integrar sobre toda la superficie. Es decir, tendremos que enfrentarnos con cada caso.